voz que me habla en la mañana, mi consejo cada día y en las pruebas Bien, mis amados hermanos, aquí estamos entonces para compartir la palabra del Señor. Les invito al segundo libro de Reyes, al capítulo 13, versículo 19. Es el versículo que vamos a utilizar como plataforma para la palabra que hoy Dios tiene para nosotros. Y segundo de Reyes 13, 19 dice: entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo: al dar 5 o 6 golpes, hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno. Pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. El Señor nos bendiga en esta mañana por medio de su poderosa palabra. Seguimos hablando, hermanos, y compartiendo acerca de la santidad. Concluimos la semana pasada hablando de Moisés, sobre la manera como él tenía una comunión con Dios diferente. No era la misma. Era un hombre que sabía entrar a la presencia de Dios, que sabía hablar con Dios y que Dios es el que lo destaca. Dios es el que le dice a María y a Aarón: no, con mi siervo Moisés es otra cosa. Hay exclusividad para él. Él es diferente. Él marca la diferencia. Él no es como ustedes, no, Señor. Yo a los profetas les hablo por sueños, pero a él, con él, es diferente. Y partíamos de ese puntico de que con Dios siempre hay más. Y si miramos un poquito más atrás, nos dimos cuenta también de un Isaac que llegó a cierta cúspide, que llegó a cierto lugar de bendición, que es el lugar de la prosperidad, el lugar de la bendición. Recabot significa eso. Y no se conformó, sino que él avanzó a Berseba, que era el lugar del encuentro con el Señor. Entonces, cuando hablamos de ir por más, estamos hablando de ir por más en todo el sentido de la palabra, pero primeramente ir por más con Dios, en la vida espiritual. Y luego si miramos los números y cualquier otra cosa, pero por ahora, ir por más es ir más a la presencia del Señor. La mañana de hoy tenemos una historia, que es la historia de Eliseo y de Joás, el rey de Israel. Una historia bastante bonita, bastante desafiante también. Lo que hizo Eliseo le dice a este rey para que pueda ser victorioso frente al enemigo, y cómo este rey se limita, su mentalidad no le da para tanto. Y quiero que miremos algunas cositas así, quizás a grosso modo, porque el tiempo aquí, mañana de oración, es muy corto y hay que dejar espacio para el tema de la oración. Pero mencionarlo y de repente, fin de semana, cerraremos lo que quede por ahí en el camino. Bien, hoy quiero que aprendamos entonces a ser más contundentes, escúchelo bien, más contundentes a la hora de pelear nuestras batallas, de pelear por nuestra vida espiritual, de pelear por nuestra familia. La palabra contundente, estuve mirando algunos sinónimos y me gustó, que me ayuda, me fortalece lo que quiero decir. Y la palabra contundente es decisivo, es tajante, es rotundo y, escúchelo bien, es aplastante. Y es que en cuanto a la búsqueda, hermano, del Señor, y en cuanto a la guerra espiritual, por llamarlo así, tenemos que ser aplastantes, no podemos ser tan tranquilos, tan pasivos. Y hubieron algunas características, hermanos, que rodean esta palabra en el contexto, que nos habla de algunas cosas interesantes que ocurrieron antes de ese momento en el que el profeta se enoja con el rey de Israel. Y lo primero que quiero mencionar es que no era tiempo de llorar y el rey estaba llorando. Si usted mira allí el 13-14 de ese contexto, de esa palabra, encontramos que dice la Biblia que estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de la que murió, y descendió a él Joás, el rey de Israel, y llegó llorando delante de él y dijo: Padre mío, carro de Israel, gente de a caballo.
Esa expresión que él menciona allí está llorando quizás no tanto por Eliseo, está llorando más porque es que se está muriendo la mechita que más alumbra, la lamparita se está apagando, el que nos dice córrase para allí, córrase para allá, el que nos habla, el puente con Dios, o sea, esa es la lloradera que tiene este hombre. Empieza a llorar y no es tiempo de llorar. Estábamos diciendo que Isaac perdió 2 pozos y no se quedó llorando por esos 2 pozos. O le quitaron 2 pozos y no se quedó llorando. No es tiempo de estar llorando por lo que pasó. El año 2025 terminó, hermanos, y estamos frente al año 2026. Y es necesario que usted y yo nos levantemos ya. Ya lo que pasó, pasó. Sea bueno o sea malo, pasó. Porque aún las cosas buenas, nos quedamos ahí en las cosas buenas. Yo un día fui, yo un día hice, yo un día tuve. Y a veces lloramos sobre eso. Y tenemos que levantarnos. No es tiempo de llorar. Es tiempo de mirar de lo que viene hacia adelante. Es tiempo de abrirnos, es tiempo de conquistar, es tiempo de avanzar. No es tiempo de quedarnos llorando de los triunfos que pasaron, de las cosas que logramos atrás, sean buenas o sean malas, ya pasaron. Ahora yo tengo que enfocarme en lo que viene, en lo que está por delante. Y lo mirábamos en la vida de Isaac y lo mirábamos en la vida de Moisés. No nos podemos quedar allí. Debemos ser personas enseñables. Y me gusta que ahí el texto, en 2 de Reyes 13:16, me gustó esta parte bastante cuando la estaba observando esta mañana. Me gustó mucho esta parte porque debemos ser personas enseñables. Dice que luego dijo Eliseo al rey de Israel: pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey. Y esto nos indica a nosotros, hermanos, debemos ser, para poder ir por más, tenemos que ser personas enseñables. Me gustó eso, que Eliseo le dice al rey: tome flecha, tome arcos, y tome el arco y ponga la flecha allí, y él pone las manos sobre él, enseñándole, diciéndole. Ahora, le quiero decir, Eliseo no era hombre de guerra. Eliseo era un hombre de altar. El rey, para ser rey, tenía que ser hombre de guerra. El rey era el que iba más a la batalla. Pero aquí es donde se une, hermanos, lo espiritual con lo cotidiano, con lo físico. Es decir, dejarnos enseñar. A mí esto me recuerda, pastor, al Señor Jesucristo subiendo a la barca de Pedro y diciéndole: boga mar adentro, Pedro, vamos a pescar. Y alguien decía el otro día, Pedro pudo haber dicho: mire, Señor, usted es maestro, es rabino, usted es experto en la palabra, yo soy experto en la pesca. Así que, por favor, no vamos a invertir los roles aquí. Usted ore por mí y yo me voy a pescar. Pero no, escuche, Jesús se montó y le dijo: boga mar adentro. Y Jesús, el Señor, le dice al experto: tire la red, pero tírela allí a la derecha. Y saca tremenda cantidad. Porque es que Dios, hermano, sabe todo. Cuando ponemos a Dios de frente con nosotros, hermano, nos dejamos enseñar, nos dejamos guiar por el Señor. Quizás usted es un experto en ventas y usted dirá: ¿qué podrá saber el Señor de ventas? Todo. Él es nuestro creador. ¿Qué podrá saber el Señor? El Señor te puede ayudar en cualquiera que sea su situación. Simplemente tenemos que ser personas enseñables. Dejar de llorar por lo que pasó y enfocarnos por lo que viene. Y dejar que el Señor nos guíe, nos enseñe. Dejar que el Señor nos hable. Y para esto viene el siguiente versículo. Quiero mirar el contexto para llegar al texto. Y es, Eliseo le dice: abra las ventanas. Abrir ventanas, hermano. Dice el texto allí puntualmente. Dice: y dijo: abre las ventanas que dan al oriente. Y cuando él abrió, dijo Eliseo: tira. Y tirando él,
Dijo Eliseo: saeta de salvación de Jehová, saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afet hasta consumirlos. Abrir las ventanas, hermano, sería aprender a abrirnos un poquito más. A ver, para no perdernos. No es tiempo de estar llorando. Ya lo que pasó, o lo que viene, no es tiempo de llorar, es tiempo de enfocarnos para lo que viene. Es tiempo de ser personas enseñables, claro que sí. Dejémonos guiar por el Señor, dejémonos enseñar por Dios. Y el profeta tomó las manos del rey y tomó esa posición para lanzar la saeta. Pero le dijo: abre las ventanas. Y yo aquí quiero decir algo: abrirnos, hermano, un poquito más. Y para eso, pastor, tomo el ejemplo, o más bien el anuncio de lo que viene. Tenemos ahí el culto de caballeros, gloria a Dios. Está el hermano Frankie con una palabra. Dejémonos guiar, hermano. A veces Dios nos habla por medio de la persona que ni nosotros nos imaginamos. Déjese enseñar. Y luego termina el evento de caballeros y comienza el evento de las damas, la apertura de las damas. Y ahí vamos a hacer algo. Es un acto profético. Vamos a tomar el aceite, un aceitico, y abrirnos a lo espiritual. Abrirnos a lo espiritual. Un aceite que queremos ungir, que no se apague. ¿Cómo es el título de la? Que no se apague tu lámpara. Un aceitico con el cual usted lo va a llevar y va a ungir su casa, su familia, su negocio, no sé. Abrirnos un poquito más a lo espiritual. Abre tu ventana, ábrete un poco más a lo espiritual, a los actos proféticos. Esos actos proféticos que de repente los dejamos allí, o esas declaraciones proféticas que yo les decía a los hermanos que a veces no tenemos en cuenta, que nos parecen exageraciones de los guerreros espirituales. Y tuvimos la oportunidad de contar con la presencia del pastor David Silvestre, que habla mucho de estas cosas, hermano, que bueno, es respetable para el que las cree y es respetable para el que no las cree. De todas maneras, yo decía el otro día, me quedé sorprendido como cuando en Hechos 16, creo que es el texto donde aparece, habla la Biblia de la pitonisa, de la adivina, aquella mujer, aquella joven que les adivinó, y la traducción original es pitonisa. Entonces uno escuchaba hablar de la pitonisa, que la bruja, la pitonisa. Y nos quedamos mirando con detalles esa palabra desde el original, y sí, habla de pitonisa. Y cuando la Biblia menciona animales así, referente a demonios, es importante analizar cómo atacan en lo natural, en lo cotidiano esos animales, y traerlo al mundo espiritual. Entonces, como abrirnos un poquitico más a eso, vamos a hacer un acto profético bien bonito. Me gusta eso porque hablo de actos proféticos y hablamos de declaraciones proféticas, que ya no las prohibieron, pero nosotros estamos tomándolas. Aquí hay un acto profético y aquí hay una declaración profética. Y la declaración profética está cuando él le dice: tira, le dice Eliseo al rey. Y el rey tira, dice, y cuando la tira, Eliseo dijo. Ese dijo, de allí es donde nosotros tomamos declaraciones proféticas. Dijo: saeta de salvación de Jehová, saeta de salvación contra Siria. Eso es una palabra profética. Todavía no habían enfrentado, no habían derrotado a los sirios, pero él lo dijo. Mientras el otro estaba lanzando la flecha, él lo dijo. Y pues, hermano, estamos diciendo: hombre, levántese. Sí, declare una palabra en santidad, una palabra profética, una palabra sobre sus hijos, sobre su negocio. Párese a orar por su negocio, camine por su negocio. Yo me recuerdo cuando montamos el primer negocio nosotros y estábamos con dificultades económicas, y entonces
Tenemos que aprender a caminar. Yo me levantaba bien temprano y pasaba por cada puesto donde estaban los 3 empleados que teníamos, pero pasaba por ahí y los bendecía, porque eso cuando nos enfermaba uno no venía el otro, se emborrachaba el uno, emborrachaba el otro. No, empecemos a orar y empecé a hacerlo. Yo llegaba primerito a la fábrica, era el primero que llegaba y pasaba y oraba: Señor, bendice a Julano, a Perano, a Sutano, y reprendo todo esto en el nombre de Jesús. Y nos funcionó, nos empezó a ir mejor. Entonces, actos proféticos, y de esa manera también, ¿por qué no ir a la cama de mi hijo con el aceite? Y tomar y declarar una palabra sobre él, quizás mientras duerme, unjo sus manos, sus pies, su cabeza. Son cosas bonitas. Yo no sé por qué no las prohibieron, pero bueno, digo yo no las prohibieron por algunas la teología moderna, ¿no? Eso ya no va, eso ya no cuenta. Yo, sin embargo, en la Biblia encuentro muchos actos proféticos. No es el tema hoy, sino que cuando hablo de abrir ventanas, hermanos, estamos de abrirnos un poquitico más al pensamiento, a las cosas que Dios puede hacer y a las cosas con las que aprendimos y nos convertimos al Señor. Yo me convertí reprendiendo al diablo. Ahora dicen que no lo reprenda, la teología moderna dice que el diablo ni existe. Entonces uno dice: Dios mío, entonces ¿a quién estuve yo reprendiendo todo el tiempo? Pero tenemos que levantarnos. Estamos diciendo que debemos levantarnos con contundencia. Hoy dice aquí en nuestra frase de enlace: hoy aprenderemos a ser más contundentes a la hora de pelear nuestras batallas espirituales. Entonces, 3 cositas hasta aquí. ¿Qué tiempo llevamos? A ver, que alcanzamos a un puntico más. 46. Número 1, entonces, hermano, no es tiempo de llorar, no es tiempo de llorar. Es más bien un tiempo de dejarnos enseñar de lo enseñable. Nosotros con el pastor Alfonso llegó aquí, nos retó, hacíamos cosas locas aquí, orábamos las 24 horas del día, eso eran vigilias cada 8 días, eso era un mover fuerte, y zapateábamos y orábamos, y curiosamente los brujos del sector se empezaron a morir, se fueron. Entonces, como que funciona, ¿no? Como que funciona. Muy bien, y la iglesia avanzó, salió de esa crisis en la que estaba, la iglesia avanzó. Entonces uno dice: hay que volver a esto, abrirnos un poquitico más al mundo espiritual, tener en cuenta esas cosas espirituales. Ahora, menciono aquí tomando los aires acá, tomando los aires, y me gusta eso porque cuando le dijo: abre la ventana, y le dijo: tira, Eliseo proféticamente le está diciendo a Joás: tome los aires, la saeta va por el aire, y es ahí donde él declara una palabra profética diciendo: saeta de salvación de Jehová. Pero habla de conquistar los aires, y quisiera que mi pastor me ayudara con Efesios capítulo 3, versículo 10, que el otro día mencionábamos mucho esta palabra, y quiero tomarla aquí, porque escuche, en el Antiguo Testamento aparece un profeta loco diciéndole a un rey que lance una saeta a los aires, y a nosotros en el Nuevo Testamento, que alguien se puede decir: no, es que eso es del Antiguo, eso es allá del Antiguo. En el Nuevo Testamento, curiosamente, en el libro de Efesios capítulo 3, versículo 10, el Señor dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. ¿A quiénes? A los principados y a las potestades en los lugares celestiales. Y qué curioso, ¿no? Quizás, pastor, hay una versión más clara, tal vez la Nueva Traducción Viviente sea un poco más clara y más entendible. Estoy tratando de unir, hermano, lo que hizo un profeta loco lanzando una saeta con un rey también medio loco y diciendo unas palabras locas ahí, como que saeta de salvación. ¿Eso qué es? Ahora, para nosotros en el Nuevo Testamento, aquí está una versión más clara de ahí. Sí, esa es. Dice: el fin de todo esto es que la sabiduría de Dios, en toda su diversidad, sea dada a conocer ahora por medio de la iglesia a los poderes y autoridades en las regiones celestiales. Mira, aquí hay otra versión, pastor. Wow, eso es poderoso.
Esa versión dice, el propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la iglesia para mostrar la amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles, está hablando de espíritus, está hablando de demonios, que están en los lugares celestiales. Dar a conocer la iglesia, decíamos el otro día, y lo sacamos de allí, de uno de los libros que nuestro hermano David nos compartió. Sacamos esa parte diciendo, mire, la iglesia está llamada a conquistar los aires, hermano, a darle a conocer a las autoridades, es decir, a los gobernadores, a los principados, a las autoridades, darle a conocer la multiforme sabiduría de Dios a los que están en los aires. La iglesia es la llamada a eso, a conquistar los aires. De ahí partía ese pensamiento. Y mire, curiosamente el profeta lanza la flecha, le dice al rey que lance la flecha conquistando los aires, pero luego lo llama a que conquiste la tierra, porque dice el capítulo 13, versículo 18, dice, y le volvió a decir, toma las saetas, y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo, golpea la tierra. Ahora mire, tiene que ver con los aires y tiene que ver con la tierra. Golpea la tierra, golpea la tierra. Y él golpeó 3 veces y se detuvo. Quizás dijo el rey, estoy haciendo como el ridículo yo aquí, como que qué pena conmigo mismo o la gente que me rodea. Esto suena como ridículo. Ahora, Mateo capítulo 16, versículo 19 dice, lo quiero leer, dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. De la autoridad, habla de la autoridad que nosotros como iglesia tenemos que tener en la tierra y en los cielos y en la tierra. Y el Señor le está dando una promesa a Pedro y a su iglesia, diciendo, mire, toda autoridad me es dada y ustedes pueden ejercer esa autoridad en los aires y en la tierra. Tomen los aires y tomen la tierra. Y vuelvo a los actos proféticos, porque a veces lo ponen a uno, los profetas lo ponen a uno loco y diciéndole cosas locas. Y quizás este rey dijo, no, ¿yo qué hago aquí? Siendo el ridículo. Entonces llegó y golpeó. Y tuvo que haber sido así, pastor, porque incomodó al profeta. Incomodó al profeta. Y aquí va para los profetas. Cuando algo es de Dios y cuando no es de Dios. ¿Cómo discernirlo? Nuestro espíritu se incomoda. Así como llega gente que de repente dice algo que te incomoda. Allí tienes que captar esa palabra. Que hay algo. Detrás de esto hay algo. Incomoda. El profeta se incomodó viendo la actitud. Porque no fue un mal golpe. Porque 3 también es un número perfecto. El 3, el 7, la Biblia habla de la perfección, la Trinidad. En este caso el 3. No era un mal número, hermano. Era un buen número. Pero este hombre lo tuvo que haber hecho así como cuando lo llaman. Venga al frente, hermano, que vamos a orar. Y de repente está su momento de sanidad. O quizás el predicador o el director dice, mire, allá donde usted está, póngase la mano donde le duele. Vamos a poner la mano donde me duele. Esta gente con esas vainas raras. Hermano, hay cosas. Hay moveres. Son cosas, por eso hablábamos de abrir la ventana. De ábrase un poquito. De repente no seas así como tan. No, yo no creo en eso. Yo les decía que alguien me dijo, yo no creo en eso, pastor. Y acompáñenme a una liberación. Tengo que ir a echar fuera un demonio. No, a mí no me gusta eso. Me da miedo, esas cosas me dan miedo. Oye, pero si no cree en lo espiritual, ¿por qué le da miedo? ¿Por qué? A la muchacha solamente la toma un espíritu y habla por ella. Vamos y reprendemos. No, a mí eso no. ¿Pero por qué le da miedo? El mundo espiritual sí existe y tenemos que estar allí. Ahora, bueno, aquí, ya, para que oremos. Después explicamos un poquitico eso. No fue un mal número, fue la actitud del rey, porque fue un número bueno.
El 3 es un número bueno. Sino que el profeta se incomoda. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo: al dar 5 o 6 golpes, hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno. Pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Escuche, versículos atrás leímos, cuando lanzó la saeta, el profeta dijo: consumirás a los sirios, es decir, los vas a derrotar. Pero ahora la palabra profética se detiene por alguien que no tiene la mejor actitud y que es limitado. Su pensamiento está limitado. Y permítame explicarlo de esta manera en estos minuticos que me quedan. Escúcheme. A veces uno tiene un pensamiento súper limitado en lo natural, en lo físico, porque nacimos en ese contexto limitados. Yo me acuerdo que para nosotros comernos un huevo completo, eso era un milagro. Tocaba que la mitad. Y cuando ya uno viene a hacer su vida, entonces uno, Paola me dice: le voy a fritar 2 huevos, 3 huevos. No, a mí, uno. Y eso me engorda. Y la arepa no lo engorda. Entonces, bueno, ahí sí, la arepa también engorda. Pero es la limitación mental. A veces tenemos con qué comprarnos un buen par de zapatos, pero nosotros, no, muy caros. Pero son buenos. No, un pantalón. Yo no sé, algo tal vez que usted necesite. Y esas limitaciones las traemos a la iglesia, hermano, a la vida espiritual. Y creemos que Dios también es así, que no alcanza. Cuando el Dios que tenemos es un Dios que tiene más para darnos a nosotros. Es más, Él tiene todo para dárnoslo a nosotros, hermano. Si vamos con Dios, otra vez, y aterrizo ahí, si entramos en detalle con Él, Él va a entrar en detalle con nosotros. Y nos va a bendecir hasta las medias, lo que usted quiera, lo que usted anhele, lo que usted desee, lo que usted se quiera comer, lo que usted se quiera vestir, como usted quiera vivir, hermano. Simplemente entre en Él, porque Él tiene más. Por eso el profeta le dijo al rey, no, estás limitado. Y no tienes la mejor actitud. Tienes que golpear con contundencia. Tienes que golpear con violencia. Tienes que buscar más. Si hubiera golpeado 2 veces más, con 5 hubiese sido suficiente. Con 2 golpes más. Y ese 2 golpes más, hermano, nos está indicando, cuando usted habla, cuando el profeta le dice 2 o 3 golpes más, le está diciendo, ya él había dado 3. La mitad de 5 son 2,5, es decir, ya llevaba más de la mitad. Y le digo, hermano, quizás usted en su vida espiritual, que de repente siente que ya, es que todos los años lo mismo, y es que yo estoy orando y siempre lo mismo, Quizás, hermanos, como decimos en lo coloquial, más nos faltaba cuando empezamos. Ya usted ha alcanzado un nivel espiritual, ya usted ha avanzado en la iglesia, quizás ya se bautizó, quizás ya está sirviendo al Señor y estás a punto, mire, a esto de tener su victoria, su bendición. Y Dios te está diciendo, ven más todavía. Golpeaste 3, de 2 más, vamos, de otro paso más, como cuando los niños están aprendiendo a caminar, que dan 1, dan 2 y se caen, pero vamos, levántate, Dios te está diciendo en esta mañana, si tomas la palabra profética, el rema en esta mañana es ese, levántate que con Dios hay más, vamos, golpea más, levántate más, un ayuno más, una vigilia más, un tiempo más, un año más, que estás muy cerca de tu bendición. El Señor nos bendiga por medio de su poderosa palabra. Pastor, oremos al Señor. Amén. Vamos por más.